Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿qué hubiera pasado si Naruto pensaba como Orochimaru y se tomaba en serio su entrenamiento? Antes de empezar, le mando un saludo a Eduardo Geak. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6. Un año y 2 meses después, cementerio de Konohagakure no Sato. Los lanzadores Senbon plateados brillaban en el suelo y justo al lado de ellos había una mochila negra debajo de una sudadera con capucha de manga corta gris y roja cuidadosamente doblada. También había una máscara de zorro ambú que se convertía en un pasamontañas de cabeza completa para cubrir el cabello del usuario. A 10 pies de distancia de los objetos, una persona envuelta en la oscuridad se paró y miró hacia una tumba recién excavada. En su mano derecha había una pala que sobresalía del suelo. La luna revoloteó hacia el claro para revelar que la persona era rubia delgada y una cara tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la luna. Vestía pantalones negros hasta los tobillos y una camisa gris de manga corta que tenía una gruesa raya negra que bajaba desde el cuello hasta el fondo. Su cabello rubio despeinado se movió un poco bajo la brisa para revelar 4 puntos en su frente, yendo un poco más abajo para mostrar que tenía 2 puntos a cada lado del puente de la nariz. Un par de gafas negras colgaban de su cuello mientras sus vulpinos ojos rojos y negros miraban la tumba que cavó. Su rostro estaba limpio de cualquier emoción visible. La vida humana era muy frágil. Ahora finalmente comprendió el dolor de la pérdida. Ahora entendía la razón por la que los ninjas de Konoha estaban tan consternados al enterarse de sus actividades en la sombra y por qué inicialmente habían sido inflexibles en llevarlo ante la justicia. No era que no supiera que el secuestro y el asesinato eran malos, sino que solo lo había visto desde el punto de vista del hombre de negocios egoísta. Estaba terminando una vida para obtener ganancias y comprender mejor la anatomía humana. Ahora era una realidad egoísta, darse cuenta de que había pasado todos los años rompiendo familias, a pesar de que en su mayoría eran miembros no reconocidos de la sociedad. Naruto tragó ligeramente mientras miraba desde la tumba hacia la piedra principal que había creado él mismo. Un rectángulo liso con serpientes gemelas enrollándose a los lados, el nombre escrito en él era Orochimaru de los Sannin. Debajo del elegante nombre había una letra cursiva, un epitafio que decía: solo el tiempo dirá cómo seremos recordados, con el símbolo del clan de las serpientes y las arañas cincelado. La mujer había insistido en que, cuando finalmente se fue, él no debería hacerlo. Lloró pero no pudo evitar que unas cuantas lágrimas se le escaparan de los ojos. Ya no iba a experimentar con nadie. No, a menos que tuviera que hacerlo. El niño de 14 años y medio se rompió el cuello y apretó los dientes mientras miraba las tumbas en el cementerio principal. Los notables fueron los 4 que estaban sentados delante de la multitud detrás de ellos. En el extremo derecho, el nombre de su padre brillaba un poco bajo la luna. A pesar de que ella había solicitado ser enterrada junto a él, era lo más cerca que podía estar sin que Konoha diera la alarma. Naruto se dio vuelta y sin mirar selló la pala en su bíceps izquierdo mientras comenzaba a ponerse la sudadera con capucha. Se puso las gafas y se puso la máscara de zorro en la cabeza. Miró por encima del hombro hacia la tumba mientras se colocaba los lanzadores en los antebrazos. Le ordenó a un pequeño Senbon que saliera un poco de una de las 5 boquillas, se pinchó el dedo y murmuró: jutsu de invocación. Serpientes araña de humo, un puz frente a él y 5 serpientes grises y 5 arañas aparecieron. Protege ella con sus vidas, les dijo, y ellos asintieron en silencio mientras se derretían en el suelo alrededor de la tumba. Comenzó a caminar hacia adelante mientras sacaba un protector curvo de antebrazo negro y lo empujaba hacia su lanzador plateado izquierdo. Hizo clic para mostrar que estaba bien colocado y lo hizo con el otro lanzador para que solo una pequeña boquilla plateada sobresaliera. Pequeño. El chico rubio se volvió hacia la tumba por última vez y se inclinó ante su madrina antes de que todo su cuerpo se dispersara en cientos de arañas, deslizándose rápidamente hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la tumba solitaria. Se podía escuchar el sonido de un caballo galopando por las llanuras cubiertas de hierba del campo del país de Grass. La jinete entrecerró los ojos mientras el viento azotaba a su alrededor. Ella era una dama de cabello negro con una belleza delicada pero firme, vestía una camisa blanca de manga corta con una armadura de malla de manga larga debajo, también tenía pantalones cortos negros hasta las rodillas y medias blancas debajo. Envuelta alrededor de su bíceps superior derecho había una tela roja con un kanji negro para araña escrito en él. Había un arco de plata y madera que estaba cruzado sobre su cuerpo con un carcaj lleno de flechas atado a su espalda, y lo último notable que tenía era una katana enfundada atada a su cadera.
La llanura cubierta de hierba parecía no tener fin antes de que ella viera a quien había estado buscando tendido boca arriba con una espada larga y reluciente clavada en el suelo junto a su cabeza, y su mochila junto a su pierna derecha. Tenía los dedos entrelazados sobre el vientre y una pajita en los labios. Sus ojos rojos observaron mientras su caballo se detenía con un chirrido. ¡Guau! Gritó y tiró de las riendas, el caballo avanzó a medio galope poco antes de que él se detuviera. La dama saltó rápidamente de su caballo y corrió hacia su jefe, Naruto. Se deslizó sobre sus rodillas protegidas con medias sobre la suave y exuberante hierba y se detuvo junto a él. Estoy bien, dijo rápidamente justo cuando ella agarró su rostro y lo miró críticamente. Estoy bien, Aoki-chan, dijo mientras le acariciaba la mano mientras se sentaba. Bonito caballo, le murmuró mientras miraba el caballo blanco en el que ella había estado montada. Kimimaro-san tuvo la amabilidad de entregármelo como regalo de despedida, dijo mientras se sentaba a su lado. Estuvieron en silencio durante unos minutos antes de que ella volviera a hablar. Te extrañé, hablar con un clon de sangre no era tan bueno como hablar con la persona real de todos modos. Las comisuras de sus labios se arquearon ligeramente ante eso y respondió. Yo también te extrañé. Entonces, ¿dónde ahora? Ambos eran guerreros rebeldes y ambos fueron expulsados de sus familias, huérfanos que no tenían un lugar al que llamar hogar. El niño se encogió de hombros y miró la máscara de zorro en sus manos, sus gafas estaban alrededor de su cuello nuevamente y dijo, no lo sé. Mara-chan y yo estábamos en todas partes pero no al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir? Fuimos a todos los países del continente pero no pudimos quedarnos mucho tiempo porque a ella le quedaba poco tiempo. Quiero experimentar estos lugares nuevamente, sean agradables o no, la miró y sonrió ampliamente con los ojos cerrados y los dientes dentados. Los dientes brillaron un poco bajo el sol, quiero tener una aventura. Y estaré a tu lado en todos ellos, dijo mientras golpeaba su pecho izquierdo con su puño derecho y lo mantenía allí durante medio minuto. Había una parte de ella a la que Naruto se refería abiertamente a ella como su mitad samurái, donde mantendrían sus juramentos y promesas de muerte, incluso si eso iba en contra de su sentido de moralidad y orgullo. Ella le había prometido su vida hacía mucho tiempo y él estaba seguro de que se había olvidado de ello, pero aparentemente no era así. Aunque lo que tenía con Naruto, su relación con él, era especial en un nivel completamente nuevo. Antes de irse con Orochimaru, eran como mejores amigos. Ella no necesitaba tener una razón para protegerlo con su vida, pero el hecho de que él la cuidara cuando estaba en su punto más bajo era razón suficiente, a pesar de que inicialmente había amenazado con verla morir si no venía. Trabajar para ella. Excelente, pero tengo que advertirte sobre algo, dijo mientras se levantaba y guardaba su máscara en su bolso, sacó la Kusanagi, un arma que Orochimaru le había pasado y, como por arte de magia, la empujó hacia adentro. Su bolso pero no se rompió cuando el asa desapareció dentro. La joven lo observó arrodillado mientras él se colocaba el bolso al hombro y se ajustaba las gafas sobre los ojos. ¿Sí? Ambos somos buscados por las diversas leyes de nuestros países pero, con el debido respeto, yo soy más buscada, frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Ella era la Ronin de mayor rango del país de hierro con la mayor recompensa, en todo caso su jefe debería estar un poco por encima de ella en el radar de búsqueda, continuó. Mara-chan me dijo que mi bestia con cola, Kyuubi no Kitsune, está siendo buscado por una organización rebelde de rango S llamada Akatsuki por algún plan loco para apoderarse del mundo. El punto es, podemos ser atacados aleatoriamente por ninjas de rango S en nubes rojas, ¿estás listo para manejar eso conmigo? Ella se puso de pie y asintió, hasta mi último aliento, Naruto. Él sonrió levemente y levantó su puño derecho hacia ella lo golpeó y ambos asintieron. Como su jefe viajaba con un pariente de su familia, ella no había estado ociosa. Se había asegurado de que su habilidad con la espada fuera tan aguda como siempre y también había practicado extensamente con su arco. De vez en cuando iba a misiones con el ninja Oto, con la esperanza de cruzarse con Naruto, así como de ganar dinero fuera del KDC. La otra cosa que había estado haciendo era viajar sola a las sucursales del KDC a su alcance para asegurarse de que todo siguiera funcionando sin problemas después de que la verdadera identidad de su CEO fuera revelada al continente. La mayoría de los trabajadores de las sucursales del almacén en Iwai-Kuno habían renunciado después de escuchar que Naruto era el hijo de Yondaime y la maldita princesa Uzumaki. Ella actuó en su lugar, a petición suya, y se aseguró de que cuando todo el ruido de su identidad se hubiera calmado nunca fueran recontratados.
La identidad no afectó demasiado las conexiones de Naruto con el inframundo, ya que había causado una gran primera impresión con ellos y su influencia solo había aumentado exponencialmente. Ahora, Naruto estaba en la sección de rango S del libro de bingo de Iwagakure, considerando sus habilidades y su organización. Iwa se mantuvo firme en que su KDC fuera desarraigado y reducido a cenizas, pero algunos de los ciudadanos del país de la tierra pensaban de manera diferente y todavía lo patrocinaban simplemente por sus productos. Aoki-chan, que tenía control personal sobre el almacenamiento del dinero de Kitsugami, había extendido la influencia de su jefe dondequiera que fuera, ayudando a financiar varias tiendas legales e ilegales. Naruto sabía todo lo que ella había estado haciendo con respecto a su compañía, ya que se había estado comunicando con él con su invocación de araña, y él lo aprobó. Siempre fue agradable tener influencia en varios países, ya fueran pequeños o grandes. Regresaron al camino que conducía directamente a la aldea de Grass, en el país de Grass, y, curiosamente, le dio una palmada en el trasero al caballo, asustando a la criatura y lo vieron galopar en la distancia. Le sonrió a su amigo. Es más saludable caminar. Se encogió de hombros y caminó junto a él por el sendero hasta que él se detuvo abruptamente cuando el viento se levantó. Aoki-chan rápidamente desenvainó su katana y cayeron chispas cuando chocó contra una guadaña de 3 puntas. El arma arrojada fue retirada, mostrando que tenía una cadena conectada a ella, y de vuelta a la mano del maníaco Jasinista. Kakuzu los miró al lado de su compañero. Ambas capas de Akatsuki ondeaban con el viento, que había disminuido un poco. Supongo que alcanzamos a estas pequeñas cabezas de mierda a tiempo, Kakuzu, se rió Idan mientras una risa loca escapó de sus labios. Pensé que el líder Sama dijo que estaban destinados a ser peligrosos. Lo son, murmuró Kakuzu en voz baja para sí mismo. Sabía poco o nada sobre ambos, esto incluía sus habilidades, destrezas o incluso su lista de jutsu. Aunque Pain confiaba en que ellos serían capaces de precipitarse de cabeza hacia la oscuridad cuando se trataba de luchar contra misteriosos oponentes, confiando plenamente en su inmortalidad, era un poco cauteloso al enfrentarlos. Su razón: Aoki-chan había sido entrenada personalmente por uno de los samuráis más fuertes en la historia del país de hierro y había sido designada por este samurái para convertirse en la próxima líder del país de hierro, convirtiéndola también en una de las samuráis más fuertes de la historia, lo cual no era poca cosa. Solo podía asumir que ella no había sido colocada como una Ronin de rango S debido a algún sentido de lealtad que el nuevo líder del país de hierro tenía hacia ella. Obtener esta información por sí sola le había costado un brazo, una pierna y un riñón. Los sirvientes de la familia samurái gobernante tenían los labios muy apretados. Uzumaki Naruto, sin embargo, había sido entrenado personalmente por la serpiente loca y rebelde Sannin, quien resultó ser su madrina, e incluso antes de eso había sido un ninja altamente clasificado y muy buscado en Konoha. Como shinobi de la hoja, se había hecho un nombre como oponente imbatible, ya fuera en misiones o batallas. Fuera de Konoha, como un ninja rebelde, se le había visto viajando con Orochimaru, siendo desafiado por varios ninjas y siendo destruido sumariamente en sus manos. No se equivoquen, Kakuzu, el hombre que se había enfrentado a Shodaime Okage y sobrevivió, no tenía miedo de estos adolescentes, más bien estaba pensando en cómo su reputación mejoraría cuando el mundo supiera que él y Idan fueron la primera personas, en derrotarlos en combate. Sutilmente comenzó a prepararse para soltar sus máscaras mientras Naruto no tenía miedo. Aoki-chan tenía su espada letalmente afilada cruzada sobre su pecho y la funda en un agarre inverso en su mano izquierda. El invocador de arañas los acogió a ambos y sonrió. Bueno, mira a quién tenemos aquí. En realidad pensé que Kisame e Itachi eran los que vendrían por mí. Lamento decepcionarlos, pero estaban ocupados con nuestra tarea, dijo Kakuzu. Pain había anticipado que Orochimaru le habría contado a Naruto sobre su equipo de captura, por lo que simplemente cambió las responsabilidades. Itachi y Kisame estaban en Waterfall para capturar las 7 colas, mientras que Kakuzu e Idan debían capturar las 9 colas. A los hermanos zombies no les importaba a quién tenían que capturar, ambos buscaban algún tipo de gloria. Idan quería la gloria de la batalla y Kakuzu quería el dinero de los muy buscados lanzadores Senbon plateados de Naruto, la invocación de araña y sus gafas. Solo eso sumaron alrededor de 3 millones de Ryu. ¿Y quién carajo te crees que eres para no esperarnos, idiota?, gritó Idan. Naruto miró levemente al sacerdote pero volvió a mirar a Kakuzu.
Quiero saber cómo seré justo contra un oponente y tú serás el muñeco de entrenamiento perfecto. Su largo senbón sobresalía de sus lanzadores y se puso en posición. Quería usar su número predeterminado de piernas primero antes de ajustados en función de lo difíciles que eran. Ustedes dos no saldrán de aquí con vida. Puedes intentarlo, dijo Kakuzu con un resoplido divertido. Toma a Idan, yo tendré a Kakuzu. No dejes que te corte, ¿entendido? Sí señor, respondió ella. Ambos se lanzaron hacia sus objetivos y los hermanos zombies también corrieron a toda velocidad hacia los otros dos ninjas desaparecidos. La vida solía ser más fácil cuando estaban solo ellos. No tenían que preocuparse por nada más que lograr su objetivo. Eso fue antes de que él entrara en escena. Este fue el pensamiento de Kabuto Yakushi mientras miraba una foto de él y su antigua amante, Orochimaru de los Sannin. La mujer sostenía un portapapeles y estaba usando su bolígrafo para pinchar una Venus atrapamoscas mutada de color verde oscuro, mientras él levantaba un discreto pulgar mientras la observaba. De lo único que hablaban era de alcanzar su ambición y a él no le importaba porque era totalmente devoto de ella, pero entonces su ahijado entró en su mente y ella cambió. Comenzó a disminuir la forma en que experimentaba con las personas, ahora era solo un poco fría con todos y su sed de sangre se redujo fraccionariamente. Cuando Naruto se graduó de la academia y se convirtió en un Jounin especial de inmediato, ella abandonó su ambición original y comenzó a leer libros sobre cómo ser un modelo a seguir y un padre adecuado. Él asumió que era para Naruto. Había ignorado deliberadamente su propia salud para aumentar las habilidades de su ahijado. Habían estado buscando una manera de matar su cáncer y otorgarle la inmortalidad, luego ella se detuvo para cuidar de su ahijado independiente. No podía ir en contra de su amante, así que lo hizo, pero cuando el cáncer de ella se apoderó de la mitad de su corazón, intervino, por un breve momento, y le rogó que fuera egoísta una vez más. La mujer solo lo había mirado a los ojos con tanto odio y disgusto que cerró la boca y continuó con su papel de asistente. El hombre de cabello plateado y gafas agitó suavemente el contenido de un vaso de precipitados, su contenido verde violáceo se movió ligeramente hacia el interior antes de agregar una pequeña gota de un químico verde tóxico en el vaso de precipitados. Se volvió de un color amarillo escamoso. Hizo una breve pausa para mirar lo que había creado con los recursos que su maldito ahijado le había regalado después de su muerte. Más de la mitad de los químicos y mezclas que su amante había hecho y él también los había hecho. Frunció el ceño profundamente mientras seguía mirando la mezcla que burbujeaba suavemente antes de llevársela a la boca, con la mente ya establecida y su nuevo objetivo en su lugar. Kabuto gruñó profundamente y se encorvó, agarrándose el estómago con dolor mientras la mezcla quemaba un camino a través de su cuerpo. Sukeka Genkai lo reparaba justo cuando su cuerpo era destruido nuevamente. Cayó de rodillas y gritó con una voz profunda y demoníaca mientras escamas blancas subían lentamente por su cuerpo desde las puntas de los pies hasta la cabeza, sus caninos se alargaban y afilaban y sus ojos se volvían negros como la medianoche antes de que pareciera que se contraían entre sí. Un punto apretado y luego también se alargaron hasta convertirse en afiladas pupilas negras de reptil. Sus dedos de manos y pies se convirtieron en garras cortas pero afiladas mientras una cola larga y escamosa crecía desde el coxis. Jadeó mientras arrastraba su débil cuerpo por el suelo hacia un gabinete, golpeó la madera con el puño y agarró una brillante bandeja plateada. Cuando sus ojos se aclararon y pudo ver bien y con claridad al monstruo con forma de serpiente en el que se había convertido, una risa maníaca escapó de sus labios. Zetsu observó, su cabeza saliendo lentamente del techo, mientras el médico ninja perdía su alma en su oscuridad interior. Esto no iba tan bien como pensaba. Kakuzu se alejó de un Hapsenbon, con su túnica de Akatsuki hecha jirones y con varios cortes en todo el cuerpo, y pateó el brazo ofensivo, pero la persona lo retiró a tiempo y el ninja mayor tuvo que levantar su antebrazo izquierdo para bloquear un suelo destrozado. Patada en el talón de Naruto. El niño se alejó y permitió que su senbon se deslizara hacia sus lanzadores mientras golpeaba el costado de Kakuzu. El hombre gruñó y usó su espinilla izquierda para bloquear el ataque, luego Naruto le mostró que efectivamente era el hijo del Yondaime Hokage, el amarillo. Destello. La serie de golpes en su pecho empujó al hombre hacia atrás, perdió la cuenta después de 50 y con una última patada giratoria diestra fue clavado en su rostro, era como si estuviera viendo cómo lo golpeaban pero al mismo tiempo sentía el dolor. Y por primera vez en su vida no pudo seguir el ritmo de su oponente. Aún no había usado sus máscaras, había subestimado al mocoso rubio, pero lo peor era que Naruto no había usado ningún jutsu. Estaba siendo destruido por un chico de 14 años con solo taijutsu.
Su orgullo no pudo soportarlo. Me verás arrancarte el corazón, dijo audiblemente y Naruto le sonrió, no demasiado sin aliento ni tenso por la velocidad que había usado, aunque el vapor salió un poco de su boca. Así que finalmente me vas a tomar en serio, ¿eh? Dijo el niño mientras se frotaba las manos enguantadas rojas. Estaba empezando a sentirme mal por no haber hecho todo lo posible también. Estúpido mocoso, solo estás haciendo que tu muerte sea aún más dolorosa en mis manos. Si tuviera un Ryu por cada vez que alguien me dijo eso, tendría 3 Ryu, observó mientras el hombre se quitaba la túnica de Akatsuki y 5 máscaras saltaban de su espalda con gruesos zarcillos negros a su lado para formar una apariencia diferente. Criaturas humanoides, se alegró de que Kakuzu al menos escribiera el kanji para cada afinidad en la frente de cada máscara, lo haría más fácil, me voy a divertir mucho reproduciendo tu Ardgrud Jefe Keigenkai. Me pregunto qué pasará si le doy tu cadáver a papá para que se lo coma. Se preguntó en voz alta. Kakuzu parecía estar harto de que el chico lo mimara. Cargó con todas sus máscaras apuntando a Naruto. El joven Jounin saltó sobre la máscara de fuego, rebotó en la máscara de iluminación pero se disipó en un grupo de arañas cuando fue golpeado en el medio de su espalda por hilos negros, cortesía del furioso Kakuzu. Las arañas se alejaron corriendo y convergieron a 3 metros de distancia del hombre y sus máscaras. Naruto se reformó por completo y parecía divertido. Le habían enseñado a nunca tener demasiada confianza, pero también le habían enseñado que en el momento en que su oponente perdía la compostura había perdido la batalla. La mejor manera de hacerlo era pinchándolo con palabras. Kakuzu parecía estar casi en el punto que deseaba pero ya estaba harto de hablar. Juntó las palmas de las manos y sombras negras rodearon sus ojos. Dentro de él, Kyuubi observó, ligeramente emocionado por lo que vendría, mientras una masa del chakra azul del niño giraba dentro de sí mismo justo ante sus ojos y se detenía abruptamente, antes de dividirse en 5 partes, cada una de un color diferente que simbolizaba su afinidad. Era un truco que Orochimaru le había ayudado a perfeccionar en el que tenía que tener su chakra listo, como si estuviera a punto de realizar un jutsu. El suelo a su alrededor se quebró y señaló a Kakuzu, e hizo un movimiento de ven hacia mí con la mano. Si Idan se hubiera enfrentado a cualquier otro ninja, incluso un Jounin alto, con un kunai, un tanto o incluso una katana, le habría ido mejor que ahora, pero se enfrentó a una Ronin femenina que empuñaba la misma espada que fue creada hace un momento para ella. Sin embargo, no dejó que eso lo deprimiera. Blandió su guadaña salvajemente y el Ronin golpeó su vaina contra el arma, sorprendiéndolo al ver que se mantenía fuerte, antes de que ella le pateara la sección media con la planta del pie. Ella se deslizó a un lado de un corte hacia abajo y se dobló bajo una patada que el hombre le había enviado. Parecía como si hubiera saltado de cabeza a una licuadora. La mitad superior de su bata había desaparecido para dejar al descubierto su chaleco negro sin mangas y faltaban trozos de su brazo, como si los hubieran cortado limpiamente. Aoki-chan levantó su espada para bloquear otro golpe hacia abajo, gruñendo un poco mientras el sacerdote loco seguía bajando el arma mientras se reía locamente. «Quédate quieta y prueba mi espada, perra», dijo con los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa. Ella frunció los labios con silenciosa irritación mientras se apartaba de un golpe salvaje y le clavó la vaina en el cuello, lo que empujó dolorosamente su nuez hacia adentro. Él se apartó de ella y se agarró la garganta. Carcajadas cortas escaparon de sus labios mientras intentaba alejar la incomodidad del ataque aparentemente laxo. La niña lo vio toser sangre con los ojos entrecerrados, pero, lo suficientemente impactante, se abalanzó sobre ella. Ella simplemente levantó su espada legendaria y empaló al hombre en el aire limpiamente en su estómago. Él jadeó de sorpresa y tosió más sangre mientras ella golpeaba el costado de su cabeza con su dura vaina, luego pateó su pierna derecha y ésta se estrelló contra su guadaña, que soltó cuando sus manos se rompieron bajo el ataque. «Me pregunto por qué eres un rango S», dijo con el ceño fruncido, observando cómo su cuerpo sanaba lentamente. «Probablemente es porque eres inmortal». «Mira lo que dices, puta de culo meado o te meteré la polla tan profundamente en tu culo que podrás saborearla», gruñó. Un rayo apretó el puño que sostenía la espada, que a su vez sostenía al hombre, y zarcillos de electricidad brotaron del mango y los cubrieron. Gritó mientras un rayo lamía su cuerpo y sus músculos se tensaban dolorosamente, tanto que quedó inmóvil. Ella relajó su mano y la electricidad se detuvo.
Tú, perra, dijo en voz baja, cuando tenga mis manos sobre ti, te cortaré tus malditas extremidades, y te follaré hasta que mueras. Qué malas palabras, dijo en voz baja, deberías alegrarte de que no sea Naruto tu peleador o sufrirás dolores peores que la muerte. Oh, sí, pedazo de mierda de samurái chupapollas, supongo que es bueno que no pueda morir. ¿Puedes decir eso?, dijo con una pequeña sonrisa. Viento empujón, apretó su mano nuevamente y el estómago del jacinista comenzó a hincharse, sus costillas se rompieron y sus pulmones también se hincharon, luego sus brazos y piernas antes, estallido. Explotó por todos lados, sangre y partes del cuerpo esparcidas por todas partes. La niña ignoró la sangre en su camisa blanca y medias antes inmaculadas mientras caminaba hacia donde había aterrizado la cabeza del hombre. Perra de mierda. Antes de que pudiera terminar con su grito, ella le metió la espada en la boca, cortándole la lengua para que rodara hacia la parte posterior de su boca y saliera de su cuello. Él gorgoteó mientras la sangre y la saliva bombeaban de su boca hacia su espada. Pero ella simplemente lo miró antes de mirar a su maestro. El científico rubio estaba saltando lejos de múltiples bolas de agua que salían disparadas de la boca de la máscara de agua mientras se enfrentaba a Kakuzu en una pelea completa de taijutsu. Se escapó de un agarre por su garganta y su pierna izquierda se levantó para golpear a su oponente, pero Kakuzu agarró la pierna con su agarre y arrojó a Naruto hacia su máscara de fuego. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. La máscara abrió mucho la boca y un dragón rojo en llamas giró y gritó hacia Naruto. El niño pasó a través de 10 sellos manuales. Liberación de agua. Telaraña de agua, extendió sus manos después del último sello manual y cientos de finos hilos de agua conectados a sus manos. Los empujó hacia el dragón y al contacto estalló vapor sobre ellos. Kakuzu podía escuchar la lucha dentro del espeso vapor, bolas de fuego disparadas desde el interior en diferentes direcciones antes de un fuerte chasquido y un breve chisporroteo antes del silencio. El hombre sonrió un poco debajo de su máscara. Ese chico no era tan duro, sabía que él era todo palabrería. Frunció el ceño cuando escuchó un rápido zumbido. El hombre rápidamente atrapó la máscara arrojada que le habría cortado la cabeza, pero ese fue el comienzo de su pérdida. La máscara explotó en un humo verde tóxico y pudo sentir cómo su piel se quemaba dolorosamente lentamente. El hombre ahogó el gruñido de dolor que lo atormentaba mientras hilos negros brotaban de cada parte cerrada de su cuerpo, sus brazos tocaron el suelo y giraron en un molino de viento para expulsar el mismo humo que habría acabado con cualquier otro ninja normal. Fue entonces cuando vio a Naruto saltar de donde había estado y clavó su rodilla directamente en la cara de su máscara defensiva, su máscara de tierra. Al contacto, se hizo añicos y el niño agarró los fragmentos de madera, arrojándolos a la máscara de agua antes de desaparecer de la vista justo cuando la máscara de agua esquivó los fragmentos de la máscara de tierra. Estaba en silencio y Kakuzu jadeó un poco, tratando de curarse del humo que quemaba el cuerpo con el que se había distraído, hasta que se escuchó un claro sonido cortante. Miró detrás de él su máscara de relámpago y la legendaria espada cortadora de césped la había partido limpiamente por la mitad con Naruto agarrándola con ambas manos. Kakuzu envió ondas de hilos negros desde sus brazos y su boca hacia él, pero cuando alcanzaron al niño, nuevamente explotaron en cientos de arañas y estas arañas desaparecieron en nubes de humo. Fue cuando el viento que soplaba a través de la llanura gaseosa había aumentado violentamente y la risa que flotaba era la de Aoki-chan, quien todavía tenía al sacerdote que maldecía en silencio atrapado en su espada, agradecida de no haber intervenido en la pelea de su jefe. Cuando todavía estaban en Konoha, Naruto le había explicado algo que le sucedió a todos los Uzumaki en la historia en el momento en que desbloquearon su chakra. Cuando estaban en una pelea o batalla consideraban emocionante que algo conocido como la infame lujuria de la batalla de Uzumaki caería sobre ellos. Fue un momento en que Uzumaki, sin importar cuán pequeño porcentaje fuera, no veía otra cosa que la persona contra la que estaba peleando. Cualquier intento de sujetarlo resultaría en la muerte o una mutilación crítica, pero solo si el Uzumaki que había caído en esto era más fuerte. La única forma que tenía un Uzumaki de explicar esto era diciendo que hubo un clic en su cerebro y que estuvo bajo la lujuria de la batalla hasta que su oponente murió. El Uzumaki le rompió todos los huesos del cuerpo. Esta lujuria de batalla podría controlarse y canalizarse en las acciones del usuario e incluso en su discurso, pero si la excitación o el odio por el oponente se había vuelto demasiado fuerte, entonces siempre era mejor apartarse del camino y observar la carnicería. Esto no tenía que ver solo con el aumento de adrenalina en el cuerpo, sino con el deseo genuino de la persona de lastimar a su oponente u oponentes.
La primera vez que Uzumaki Kushina cayó bajo su lujuria de batalla fue cuando era genin en su primer examen Chunin, lo cual fue notable ya que desbloqueó su chakra un poco antes de ingresar a la academia. La habían enfrentado contra una especialista en taijutsu de march village y la habían convertido en pulpa, pero antes de que eso sucediera, se había roto ambos brazos y piernas al defenderse. Naruto había dicho que era totalmente capaz de controlar su ansia de batalla y ella lo sabía, aunque había ocasiones en las que él permitía que se le escapara en una pelea. Ella había sido testigo de su ansia de batalla solo una vez y fue durante su primer y único combate, hasta el momento. Ese día en realidad tenía miedo de que su confiable espada katana se rompiera bajo su continuo ataque. Solo se detuvo cuando ella estaba demasiado agotada para continuar, se quitó las gafas y pudo ver cómo el brillo rojo claro se alejaba de sus ojos y volvía a la normalidad, o tan normal como Naruto podía llegar a ser. Sin embargo, en este momento Naruto tenía sed de sangre y eso significaba que estaba en su ansia de batalla. El niño apareció justo enfrente de Kakuzu, lo cortó en el pecho con el Kusanagi y se alejó, apareció justo detrás de él, lo cortó de nuevo y desapareció. El tiempo de reacción del hombre se había visto severamente atrofiado por el humo corrosivo que aún lentamente devoraba su cuerpo, lo único que lo mantenía unido eran sus hilos negros y ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo aguantarían. Gruñó y la sangre brotó de su boca cuando Naruto lo cortó detrás de su cuello, no lo suficientemente profundo como para cortarle la columna, pero sí lo suficientemente profundo como para lastimarlo gravemente. Fue como verlo teletransportarse sobre el hombre mientras sistemáticamente comenzaba a romperlo y cortarlo, un pie encontró su espalda y un crujido agudo indicó que su columna se había destrozado. Agitó sus brazos salvajemente pero Naruto ya se había ido, un puñetazo en su mejilla izquierda rompió ese lado de su cara, gruñó y volvió a golpear, esta vez Naruto no se alejó. Agarró el brazo y pisó las costillas de Kakuzu, empujando su pierna hasta que el brazo arrancó la órbita del hombre de ojos verdes. Esta acción también alejó al herido. Dejó caer el brazo tembloroso y giró ociosamente la espada legendaria mientras caminaba hacia Kakuzu, el hombre se estaba alejando de Naruto, las sombras bajo los ojos del chico ahora se extendían desde sus mejillas hasta su barbilla en una línea y apenas podía ver. Chakra azul sobre el cuerpo de Naruto. El niño le sonrió levemente y colocó la punta de la espada venenosa en el cuello de su presa, sin dudarlo la empujó limpiamente, ignorando el hilo que se movía y se agitaba sobre su espada. Empujó de nuevo y clavó al hombre por el cuello en el suelo, pero Kakuzu aún luchaba, demasiado débil y devorado por el ácido para moverse. Naruto se arrodilló sobre una rodilla y le sonrió al hombre, se tocó la frente mientras el fino brillo de sangre roja abandonaba sus ojos, que estaban debajo de sus gafas, y dijo: ¿Qué fue eso de tomar mi corazón? El hilo negro no se movía de nuevo, aparte de los pequeños tics, pero el hombre lo miró desafiante, todo su rostro ensangrentado y su cuerpo roto, una espada te atravesó la yugular y aún no estás muerto, tengo que decir, eso es muy impresionante. Se sentó con las piernas cruzadas junto al moribundo y continuó. Te usaré como mensaje para tus camaradas, sus ojos se dirigieron al anillo en su dedo, y creo que sé cómo hacerlo. Para enviarlo, Tsunade no podía creer lo que estaba a punto de decir, pero, ¿por qué diablos cerró el KDC? Había pasado 1 año y 2 desde que los únicos trabajadores del imperio de la droga que estaban bajo su custodia fueron liberados de sus celdas por ninjas desconocidos. Como Hokage, se suponía que no debía tolerar ningún tipo de acto criminal en Konoha, se suponía que debía estar feliz de que la corporación ninja rebelde hubiera sido cerrada, pero no fue así. Durante meses había estado mirando hacia otro lado mientras los médicos del hospital y las clínicas de Konoha ordenaban desesperadamente medicamentos legales que escaseaban en todo el continente, pero que aparentemente se cultivaban en cualquier lugar donde operaba el KDC, y también había firmado algunos acuerdos para el KDC. Para suministrarles analgésicos especiales, píldoras para reponer chakra, píldoras para reponer sangre, spray para tejer músculos, tecnología para fijar huesos, medicamentos para dormir y un montón de otras cosas que Naruto había creado él mismo. Estas drogas reducían la tasa de mortalidad tanto de los civiles como de los ninja, eran orgánicas y no adictivas, a diferencia de sus contrapartes ilegales, además de asequibles, no representaban ningún tipo de amenaza para ellos de ninguna manera, había examinado todos y cada uno de los tipos de drogas. Incluso había mirado para otro lado cuando el KDC comenzó a tener más confianza en sus operaciones y a presentarse durante el día para entregar los medicamentos y equipos médicos solicitados a Konoha. Entonces, ¿por qué diablos cerraron tan repentinamente?
Podría ser que hubieran decidido esconderse o que realmente se hubieran ido. Jiraiya había informado que no podía evitarlo. Había investigado y localizado una sucursal en Iden-Chi. Admitió que hubo una pequeña pelea entre él y los 3 ninjas sin rango a que protegían el almacén, los sometió con bastante facilidad, pero cuando finalmente logró entrar al almacén, evitando los sellos de nivel 8 que rodeaban las instalaciones, todo el lugar estaba vacío, sin dejar ni una sola lupa ni una mísera migaja. Quería interrogar a los ninjas que había capturado, pero ellos también se habían ido. Él podría ser la razón por la que el KDC había cerrado. La babosa Sanin apretó su bolígrafo y golpeó su escritorio con el puño, el bolígrafo se clavó y sobresalió del escritorio de madera mientras intentaba volver a encarrilar su mente. Si su compañera de equipo realmente hubiera sido la razón por la que Naruto había cerrado su corporación o cortado los lazos con Konoha, entonces ella se aseguraría de exprimir la vida de su cuerpo con sus propias manos. ¿Por qué tenía que ser ahora?, susurró mientras colocaba su frente sobre su escritorio. Aunque Naruto no ocultó los componentes químicos de sus drogas y los científicos de Konoha sí sabían lo que contenían, todo recayó en la cuestión de encontrar los ingredientes. Al parecer, Naruto tenía un suministro ilimitado de la flor primaveral de junio, que era una de las flores más raras y medicinales del planeta. Tanto es así que en primavera la gente buscaba la escurridiza flor. Aparentemente, Naruto también tenía una gran fuente del cactus de luna creciente de Suna que solo aparecía durante la luna creciente en una parte remota del desierto. La savia del cactus podía refinarse mediante un proceso riguroso y convertirse en una especie de crema calmante que era capaz de evitar el calor mortal del desierto y mantener relativamente fresca a la persona que la tenía. Era la crema que Gaara, el actual Kazekage, había ordenado en la sucursal del KDC en su país y la crema que todo ninja decente podía permitirse y usar en una misión. Además, el olor de la crema era fantástico. No era lo único para lo que se podía utilizar la savia. No fue ninguna novedad escuchar que Suna se había aliado con el KDC. Lo que hizo que Sanin se rascara la cabeza fue que Naruto, aparentemente, tenía una fuente sustancial de lirios rastreadores de cavernas, que crecían en ambientes húmedos y oscuros, principalmente en Eden Darkness y Kiriagakure. Estas flores eran los ingredientes vitales utilizados en la cura de la viruela, un tipo de viruela que afectaba a niños menores de 12 años. No fue fatal, pero podía propagarse fácilmente, lo que hacía que fuera increíblemente difícil de contener, y resultó que esto era lo que estaba sucediendo. La varicela era como la varicela, nunca puede ocurrir 2 veces, pero podría desfigurar gravemente y frenar el crecimiento del niño si no se curaba con la inyección que contenía estos esquivos lirios de las cavernas. La mujer sacó su bolígrafo del escritorio y continuó escribiendo, tirando el bolígrafo cuando no funcionaba y recuperando uno nuevo. Estaba escribiendo una carta que sería copiada en 5 más, eran para los aliados de Konoha. Ella les estaba pidiendo que solicitaran Tomás de Rikuto 4252 de las sucursales de KDC en sus países y que agregaran unas buenas palabras para Konoha. Ella no pensó que Naruto simplemente cerraría al azar el negocio que lo estaba llevando a la cima del mundo financiero, ya no. Tsunade Senju tuvo que tragarse su orgullo incluso para escribir la carta, pero sería mejor si los ninja de la próxima generación no fueran jorobados y con los ojos caídos, o incluso los que vinieron después. Si ella jugara bien sus cartas, ¿quién más está poniendo los ojos en blanco? Entonces, cuando curara la viruela de los niños afectados e inmunizara al resto, la epidemia de viruela sería cosa del pasado. El Sanin no pudo enviar su invocación a los reinos del clan de las serpientes o las arañas porque se les había prohibido la entrada, así como a cualquier otra invocación conocida por el hombre. Sospechaba vagamente que allí era donde se cultivaban y criaban estas escurridizas plantas y animales, pero no podía probarlo ni tenía derecho a exigirle conocimiento a Naruto. Shizune. La puerta se abrió con un chirrido y la mujer de cabello negro asomó la cabeza. Sí, Tsunade-sama. Llama al novato 9 y al equipo Gai. La mujer dejó a su maestra con sus pensamientos para ir a reunir los equipos que había llamado. El paradero general de Naruto aún era muy desconocido y Orochimaru también había desaparecido del mapa. Ni siquiera se conocía la ubicación del amigo samurái rebelde de Naruto. Este hecho pareció frustrar a Jiraiya ya que incluso su red de espías estaba en la oscuridad de las operaciones y movimientos del niño. Sin importar cómo viajaba el niño, estaba haciendo un muy buen trabajo ocultando su presencia. Pero las noticias de sus logros, así como los de Aoki-chan, no eran desconocidas.
Ahora tenía un rango S en más de 5 aldeas ocultas y nada menos que un rango A en otras aldeas o países. Ella aún no había elevado su rango en los libros de bingo de Konoha, pero le había advertido a su ninja que se acercara con precaución si alguna vez lo veían. Nadie sabía cuánto más fuerte era ahora. Zetsu tragó saliva mientras miraba los 2 anillos de membresía de Akatsuki, todavía conectados a los dedos de los antiguos propietarios, mientras salía burbujeando del suelo. Sus ojos multicolores observaron la carnicería total que fue el campo de hierba donde había ocurrido la pelea, así como el pie izquierdo tembloroso del sacerdote inmortal, todavía vivo pero incompleto. Sabía que el chico y su guardia eran fuertes pero no creía que fueran tan fuertes. Se aseguró de controlar constantemente cómo creció Naruto y sus habilidades antes de desaparecer con Orochimaru, y confió en que el conocimiento de esto le daría a él y a los demás en Akatsuki una ventaja si alguna vez lo enfrentaran. Incluso llegó a pensar que contrarrestarlos era demasiado fácil. Por eso no se molestó en contarles a Kakuzu e Hidan sus descubrimientos. Fue muy tarde. Suspiró cuando el aire se onduló frente a él al otro lado de los dedos en el suelo y emergieron otros 3 ninjas. Tobi apretó los puños en silencio, pero los relajó un segundo después, mirando en silencio a Zetsu, luego a la Kunoichi a su derecha, Konan, y finalmente al estoico y perforado hombre de cabello naranja, Yaiko, antes de decir: parece que hicimos todo lo posible. ¿Todo esto está mal? Konan asintió, parece que sí. Pensé que Kakuzu habría hecho el trabajo solo. Miró a Zetsu, con pruebas y la sangre a su alrededor es de Naruto. La criatura vegetal asintió y se movió, tocándole algunos pequeños charcos de sangre alrededor. Es obvio que no se debe jugar con el mocoso, Pain, agregó Tobi mientras su único ojo miraba hacia el cielo. Habían sido convocados a la ubicación del anillo cuando una fuente extraña de chakra se canalizó hacia los anillos, que era lo que sucede cuando un no miembro los toca. Que se sepa que era casi imposible para alguien que no fuera miembro de Akatsuki tocar el codiciado anillo de membresía que solo tenían los miembros de mayor rango. Era una señal de socorro. El cuerpo del títere del portador del Rinnegan gruñó y miró a su alrededor, las marcas de quemaduras, marcas de derrape, charcos de sangre y algunos hilos negros flácidos en el antiguo campo de batalla significaban que no se podía jugar con Naruto y su compañero. Zetsu se levantó después de probar otro charco poco profundo y sacudió la cabeza, significando que Naruto no derramó sangre. No olvidemos que este es un niño de 14 años que pretendemos capturar. Ser nombrado prodigio y ser entrenado por un Sannin son no son señales de advertencia que la gente de nuestro calibre deba temer. Tobi quiso gritar indignado. Puede que Kakuzu no haya sido el miembro más fuerte de su organización, pero era lo suficientemente fuerte como para destacarse por sí solo, y Naruto acababa de borrarlo de la faz de la tierra. El usuario del Sharingan estaba seguro de que si entraba al campo de juego sus habilidades estarían lejos de lo esperado, pero con lo que estaba viendo aún debía ser cauteloso. Pain debería al menos aumentar los equipos de captura de equipos de 2 a equipos de 4. Mantuvo la calma y dijo: ¿qué va a pasar ahora? Zetsu se volvió para mirarlo, antes paralizado por una marca humeante en el suelo, probablemente ácido. Zetsu, quiero que encuentres al Kyuubi Jinchuriki y documentes todo lo que sabes de él, hasta el último detalle. Me dijiste que el niño había tenido a su amiga Samurai con él durante más de 3 años, así que asumiría que él es amigo cercano de ella. Ella es su punto débil, los próximos equipos que lo persigan la apuntarán solo para distraerlo antes de que lo elimines. Zetsu quería decir que Naruto no era exactamente la gente más compasiva, que no le importaría lo que le pasara a Aoki-chan si la mataban, pero mantenía la boca cerrada, tenía una misión y la cumpliría. Mientras Tobi, Konan y Pain se teletransportaban de regreso a Ame y Zetsu comenzaba la tediosa tarea de rastrear al invocador araña. Encontramos a Naruto, con las gafas colgando de su cuello, a muchos kilómetros de distancia, caminando con las manos detrás de la cabeza y pateando ociosamente la cabeza de Hidan hacia adelante como si un balón de fútbol. El sacerdote loco le balbuceaba maldiciones y Aoki se ocupaba observando la hierba que se balanceaba suavemente a sus lados, acariciando lentamente el frente de la sudadera con capucha que llevaba. La Ronin se había visto obligada a quitarse su camisa blanca de manga corta porque había sido empapada con la sangre del malvado sacerdote, dejándola con su armadura de malla de manga larga y su sostén deportivo rojo y negro. Naruto no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Le había dado a la niña su sudadera con capucha gris y roja para que se la pusiera. Era posiblemente el mejor sentimiento que jamás había experimentado. Su jefe apreciaba su decencia y había sacrificado su propia sudadera con capucha para que ella la usara, en lugar de exponerse.
Mientras su mano derecha agarraba la parte superior de su katana enfundada, su izquierda seguía frotando el frente de la sudadera. Naruto estaba ocupado pensando en la situación actual entre él y Konoha, según lo informado por Aoki-chan. El KDC era de hecho una organización ilegal que estaba arrasando en el mundo de las drogas y que solo un pequeño puñado de países aceptaban sus productos. No negaría que se le metió un poco en la cabeza saber que su organización ahora dependía de estos países. Los retornos en efectivo siempre valieron el riesgo de asociarse semiabiertamente con ellos. Trazó la línea de proporcionar servicios completos a países y aldeas que estaban o están antagonizando las operaciones del KDC, como Iwa y Darkness. Detestaba especialmente cuando extraños metían las narices en sus negocios a pesar de ser culpable de estas acusaciones. Aoki-chan había informado que el laboratorio de la sucursal de Chill tuvo que ser abandonado después de que Jiraiya, el sapo sabio, tendiera una emboscada y derrotara a los 3 ninjas de alto rango a los que pagó para proteger la sucursal. No culpó a los ninjas por fallar en su deber y se sintió especialmente aliviado al escuchar que habían sido lo suficientemente inteligentes como para crear clones de agua con todos sus poderes para hacerse pasar por ellos mismos mientras ayudaban a evacuar el almacén. Naruto creía que uno nunca sabría el valor de algo hasta que ya no estuviera disponible y ese era el mensaje que Aoki-chan había transmitido a las 2 sucursales abiertas de Konoha. Todo el personal había sido reubicado en las sucursales recién inauguradas cerca de Eden Waterfall, Bear Country y Butter Country. El nuevo daimyo del país del agua había estado en contacto abierto con Aoki-chan después de que terminó la guerra en Kiri y le había suplicado que hablara con su jefe sobre la apertura de un almacén en su país para suministrar medicinas a su gente a su precio habitual. A cambio, ayudaría a proporcionar ninjas para proteger los almacenes. El Ronin simpatizó con el hombre, entendiendo su situación desesperada, y ordenó que se construyera un almacén en una isla artificial en la capital del país del agua. El nuevo Mizukage, designado unos días después de que comenzara la construcción, también solicitó su presencia y le agradeció por aceptar la oferta de construir una sucursal en el país del agua. El dinero no estaba en alta circulación en el país, ya que la mayoría de sus recursos se habían destinado a la guerra, por lo que Naruto había escrito que Aoki-chan redujera los precios de sus productos a la mitad solo para los ciudadanos del país del agua hasta que su economía se recuperara. Los guardias que consiguieron para el almacén, en cierto modo, ayudaron a pagar sus productos. El pueblo de las cascadas y el país de los osos tenían posturas similares. Apartaron la mirada de lo que hacía mientras al mismo tiempo extendían ambas manos para comprar sus drogas. Los negocios eran los negocios y no le importaba particularmente si tenía que cerrar algunos almacenes en el país de la tierra y el rayo, después de que le habían causado problemas, para poder arrastrar a los trabajadores a través del extenso túnel subterráneo hasta estos nuevos almacenes. Él estaba ganando su dinero de todos modos. Volvamos a su problema con Konoha. Aoki-chan podría haber usado su discreción para hacer órdenes relativas al KDC en su nombre, con su permiso expreso, y estaba orgulloso de su iniciativa de cerrar los 2 almacenes que tenía en las afueras de Konoha y los 2 más que tenía en País del Fuego. Ya podía sentir la tensión que esta única acción había causado. Los medicamentos que habían pedido y almacenado solo podían durar un tiempo antes de que todo el país comenzara a clamar por la reapertura de los almacenes. Técnicamente hablando, Fire Country era un cliente habitual de sus productos y contribuía con una fracción de los ingresos utilizados para impulsar su negocio, pero con la apertura de los nuevos almacenes las ganancias aumentarían, además tenía dinero almacenado en caso de que sucediera algo malo. Le daría a Konoha una semana para decidir si ellos, y por extensión todo el país, realmente querían sus servicios. También se propuso enviar mensajes a todos los almacenes del continente para asegurarse de que sus drogas no llegaran a Konoha. Ahora, ignorando el pensamiento de Konoha por un tiempo, comenzó a pensar en su negocio como un todo. La Kitsugami Drug Company era ahora la principal compañía farmacéutica del mundo, aunque todavía era en gran medida ilegal. Todavía operaba principalmente en el inframundo, pero el hecho de que después de que se revelara que él era el director ejecutivo y propietario de la empresa había atraído el escrutinio de otros países. La gente estaba dispuesta a ignorar las cosas ilegales que vendía para comprar drogas legales, que eran sus mayores ventas actualmente. El científico no afirmaría haber creado una forma mejor de cada medicamento en el planeta, pero sí afirmaría haber creado un medicamento mejor para la mayoría de las afecciones de salud del planeta, al mismo tiempo que se aseguraba de que cada medicamento fuera orgánico y tuviera efectos secundarios limitados.
efectos y en su mayoría no adictivos para sus consumidores. Naruto había llegado al punto en que los experimentos con humanos ya no le importaban para investigar. Sabía más que suficiente sobre el cuerpo humano en diversas condiciones gracias a investigaciones personales y a las notas de su madrina. Si volviera a experimentar con una persona, sería principalmente por su placer sádico, pero no haría eso. No usaría humanos en sus experimentos a menos que fuera vital para su investigación. Fue más allá y diseñó personalmente mejores prótesis y aparatos ortopédicos para el cuello. Había escrito algunas notas sobre sus avances y les había dado algunas a algunos de los médicos residentes y a los médicos que trabajaban en sus sucursales para que al menos supieran lo que estaban vendiendo. Planeaba comenzar a convertir el KDC en una franquicia global cuando la mitad de los países del continente aceptaran la empresa. Ya tenía un logotipo, que era utilizado principalmente como medio de identificación por sus trabajadores, guardias ninja y samuráis de cada sucursal. El KDC tenía una buena reputación en el inframundo criminal, tenían gente dispuesta, en su mayoría del inframundo, que estaban solicitando trabajar para él, así como ninjas de mayor rango que solicitaban servicio de guardia, probablemente porque los que ya estaban trabajando como guardias les contaron a sus camaradas sobre los beneficios que les brindaba si brindaban servicios de calidad y permanecían leales a él. Tenía más de 3 docenas de sucursales establecidas repartidas por todo el continente que acumulaban millones de ryu a la semana y le transferían estas ganancias. El siguiente problema previsible era que no tenía un laboratorio de almacén principal para producir los medicamentos que los países pedían al por mayor y, en pequeña medida, los particulares. El almacén principal también servía como un lugar donde podía relajarse, recibir el suministro semanal de ryu, enviar el suministro mensual de salarios y concentrarse en lograr aún más avances en el campo de la medicina y, en parte, en el campo de la ingeniería. Las reservas de medicamentos en las sucursales podrían agotarse en una semana y la caída normal de las ganancias era en 3 días. Luego decidió que tendría que encontrar un lugar bonito y apartado donde quedarse. El chico de 14 años ya había cumplido muchas metas en su lista de objetivos, así como su objetivo principal: fusionar un chakra humano con el de la naturaleza y hacer que ambos trabajen en armonía, ya que él era una prueba viviente de que funcionó. Esto también podría aplicarse a su éxito en la bestia Mizuki. Otro objetivo era crear lentes de contacto para ayudar a las personas con problemas oculares inducidos por chakras tóxicos, que eran bastantes dado el hecho de que los poseedores de bestias con cola a veces se vuelven locos, especialmente cuando no tienen experiencia. El último y principal objetivo que podía marcar en su lista era poder usar los 3 tipos de chakra en su cuerpo, manifestar más piernas y unir parcialmente las invocaciones de serpientes y arañas, no necesariamente en el mismo reino de invocación. Necesitaba una nueva dirección antes de volverse loco y después de 10 minutos de silencio y dudas miró hacia el cielo, ligeramente sorprendido de que fuera mediodía. Fue entonces cuando se le ocurrió a él. Le sonrió a su pícaro compañero samurái y mejor amigo y la chica lo miró con una ceja levantada divertida, todavía oliendo sutilmente la sudadera con capucha que llevaba. Sí, Naruto-sama. Solo pensé en la cosa más loca, esperó a escucharlo y él continuó: ¿qué piensas, de universos alternativos, dimensiones alternativas? La serpiente blanca se desenroscó lentamente y se deslizó fuera de la cueva en la que residía dentro del reino de invocación de serpientes. Contempló el terreno rocoso al que llamaba su hogar, que se extendía a lo lejos, donde terminaba con un puente dorado hecho enteramente de focas y chakra natural que conectaba el reino con el reino de invocación de arañas. Podía ver serpientes deslizándose ociosamente, algunas hablando con las arañas mientras lo hacían, realizando sus funciones diarias. Aceptar la convocatoria extranjera fue una de las cosas más difíciles que había hecho, solo lo hizo cuando Naruto pasó todas las pruebas que había realizado antes, incluida vencer a Manda, el jefe serpiente en la batalla. Al menos ahora no estaba en contra de la idea de que las arañas trabajaran con sus serpientes. En ese momento sintió un temblor tan bajo que todas las demás serpientes se detuvieron y la mayoría se volvió hacia él con expresión cuestionable. Entrecerró los ojos y se apresuró a regresar a su fresca cueva, iluminada por unas cuantas llamas en las paredes. Se detuvo en el otro extremo de la cueva, donde un orbe de vidrio, sostenido por 3 palos retorcidos, brillaba con un chakra palpitante de color amarillo enfermizo de vez en cuando. El anciano serpiente, un maestro en el control de su chakra de la naturaleza, se abrió camino hacia adelante a través de los pulsos cada vez mayores del chakra de la naturaleza que salían del orbe y que eran tan densos que lo empujaban hacia atrás.
La antigua serpiente finalmente alcanzó el orbe y lo miró atentamente antes de que un silbido grave y enojado escapara de sus labios escamosos, sus brillantes escamas blancas se oscurecieran fraccionariamente y las hendiduras amarillas de sus ojos de reptil se estrecharan peligrosamente. ¿Cómo se atreve?, dijo en voz baja mientras forzaba el chakra de la naturaleza que se filtraba del orbe a regresar a su contenedor. Una imagen de una figura envuelta en una capa que convoca con fuerza a serpientes para atravesar a dos desprevenidos ninjas del sonido. La vieja serpiente luchó por controlarse mientras su temperamento estallaba, rompiendo un círculo debajo de él mientras el chakra salía de su cuerpo. Nunca te di permiso para convocar a mis hijos. Podía sentir una horda de serpientes reunidas en la entrada de su cueva con algunas arañas esperando allí también, pero estaba más concentrado en decidir qué hacer con el ladrón que robó la habilidad de invocar serpientes. Por lo que estaba viendo, la persona era increíblemente hábil en el uso de su nueva habilidad, y en cierta manera le recordaba a Naruto, quien también tenía múltiples firmas de chakra dentro de él, excepto que le dio permiso a Naruto para convocar a sus hijos. Finalmente tomó una decisión mientras se deslizaba hacia la multitud de criaturas silbantes al frente de su cueva. Ellas inmediatamente guardaron silencio mientras él levantaba su cabeza por encima de ellos y ellos bajaban la suya en señal de respeto. La serpiente sabia blanca podría haber sido 3 veces más grande que una anaconda y tal vez tan fuerte como una, pero todavía se la consideraba la gran serpiente blanca anciana, de donde todas provenían, directa o indirectamente. Miró a las arañas con atención y ellas también bajaron la vista, respiró por la nariz y dijo: nuestra integridad como criaturas invocadoras ha sido violada por nuestro difunto aprendiz de invocadores. Una valiente serpiente se aventuró un poco hacia adelante para preguntar: ¿qué vamos a hacer, Hisama? La vieja y marchita serpiente miró hacia otro lado avergonzada. No podemos hacer nada por ahora. Kabuto había encontrado una laguna en el contrato de invocación y usó el residuo de la esencia de Orochimaru que le quedó para agregar su nombre al contrato de invocación. Podía convocar serpientes y ellas le obedecerían sin pensar. Su única opción era esperar a que el chakra de la naturaleza del niño se revelara y lo convirtiera en piedra. Mientras tanto, Naruto y Aoki se acercaban a la capital del país Grass. El niño se volvió hacia el Ronin y le preguntó: ¿todavía tocas esa pipa? Preguntó con cautela y las comisuras de los labios de la chica se arquearon hacia arriba ante su timidez. ¿Tuvo que soplar? Él reprimió su gemido frustrado, consciente de que ella estaba tratando de hacer que él se pusiera en ridículo. Ya sabes, esa cosa plateada, que soplas, eso hace música. Dijo la última palabra como si fuera un objeto extraño que todavía no podía estudiar, y esto era cierto. Naruto Uzumaki era un niño que conocía los secretos más íntimos del cuerpo humano, de los animales y de la naturaleza, pero no tenía ni idea de qué era la música. Nunca estuvo lo suficientemente interesado en ello como para estudiarlo, hasta que Aoki llegó y tocó su flauta. El luchador mayor observó a su jefe hacer movimientos complicados con los dedos sobre la boca e inflar las mejillas hasta enrojecerlas. ¿Te refieres a mi flauta? Él chasqueó los dedos y la señaló. Sí, eso. ¿Todavía tocas tu flauta? Era como si estuviera tratando de aprender otro idioma por la forma en que pronunciaba vacilante, silenciosa y cuidadosamente el nombre del instrumento. Ella asintió y sacó la flauta del interior de sus calcetines blancos hasta la rodilla, pero ahora rojo sangre. Estaba hecho de plata brillante con elegantes leopardos de las nieves tallados, cada uno bailando en su lugar. ¿Todavía toco mi flauta? ¿Puedes reproducirlo, por favor? Preguntó y apoyó las manos en la parte posterior de su cabeza. ¿Quieres decir que debería tocar mi flauta? Preguntó en broma y el niño puso sus ojos vulpinos, sombreados bajo sus gafas. ¿Esta pipa? Ella hizo gestos exagerados señalando la flauta con su mano derecha, como si fuera un objeto mágico. ¿Este? Sí, ese, dijo con firmeza y apartó la mirada ligeramente cuando ella se rió en su mano. Detuvo sus risas y se llevó el instrumento a los labios, respiró hondo y comenzó a tocar una dulce canción mientras el dúo caminaba tranquilamente hacia su primera aventura. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.